Cuando estudiamos estudios oficiales o cuando leemos libros de grandes filósofos como Spinoza, ellos nos hacen entender cómo ellos en aquel entonces entendían las cosas y podían reflexionar sacando propias conclusiones a partir de documentos y registros a los cuales pudieron acceder. Pero también tenemos que tener en cuenta que hoy en día hay muchos documentos y registros nuevos descubrimientos e investigaciones que desmontan muchas de esas filosofías. Una de ellas, hablamos del filósofo Spinoza, el cual era judío y descubrió muchas cosas que en aquel entonces podrían tener cierta razón, aunque lo tacharon de que todos sus fundamentos filosóficos. Pero aún así, quizás hoy en día hay personas que le dan la razón. Y yo quería hablar de ello para discernir en algunos puntos claves. Porque cuando él hablaba de Jesús, él decía que nunca había existido, que no había registro de ello, que la documentación había sido muy posterior y había sido pues por convenios políticos y religiosos, porque fue Constantino el Grande, en el concilio de Nicea, quien en ese concilio se llegó al acuerdo de que existiría una sola religión para unificar y poder, controlar a la población, la ciudadanía. Pero sin embargo, eso puede que fuera real como tema religioso, es decir, como política y manipulación. Pero no tiene nada que ver con la realidad de Jesús, porque es más, la religión que se montó está sustentada más en la iglesia de Pedro, pero no en la realidad de los evangelios gnósticos que fueron descubiertos en 1945 y que ellos pues dan otro enfoque por completo. Por eso hablo de que hay que investigar, hay que tener en cuenta nuevas investigaciones, aunque no se den por cierto bajo la iglesia porque no le convienen esos documentos, pero sí están datados en el siglo II después de Jesús. Y eso es un registro muy importante a tener en cuenta, porque en ellos se habla incluso de que Jesús tenía la compañía de María Magdalena y que decían sus apóstoles que a ella la besaba y que la quería más que a ninguno. Y obviamente la besaba incluso en la boca porque era su pareja, él estaba enamorado de ella. Y cuando también hablamos de todo ello, ¿no? Esa historia es real porque además hay un enfoque muy profundo en todos esos evangelios escritos y documentos que nos abren las puertas a un gran conocimiento y sabiduría y sobre todo a poder tener esa libertad, porque la sabiduría, el conocimiento nos hace libres, siempre lo he dicho y siempre lo decía Jesús además, y es porque el conocimiento está en nosotros mismos, es una puerta que tenemos que abrir, no hay otra. Por eso cuando estudiamos de forma más oficial nos quedamos muy cortos, necesitamos investigar más allá de todo ello para contrastar y poder llegar a propias conclusiones. Y siempre digo que no es mi verdad, es tu verdad, todo depende de tu investigación y de tu discernimiento. Y a partir de ahí puedes llegar a tu propia verdad, que será la mejor para ti. Pero no te quedes solo con eso siempre. Es importante llegar a lo más profundo y hay mucho más. También algo importante a tener en cuenta que Jesús y María Magdalena, al ser pareja, hubo descendencia. Esa descendencia, esa sangre real, es real porque es sagrada, está entre nosotros. Y es algo muy bello saber que puede que muchos de nosotros pues podamos tener ese ADN, esa chispa divina. Y es cierto que no podemos saberlo, ¿no? Pero es maravilloso saber también que sí existe, porque Santo Grial era esa parte, ¿no? Es esa realeza, porque además Santo Grial viene de real y va en el vientre de María Magdalena. Entonces ese amor tuvo sus propios frutos y su propia descendencia. De hecho, en Francia se han encontrado restos de María Magdalena en una de las tumbas que hay allí. Es porque ella tuvo que escapar de ser perseguida, igual que los apóstoles estaban perseguidos todos, porque querían quitar todo lo que fuera. Cada vez que hay alguna verdad,
algo que nos da libertad y conocimiento verdadero, sabiduría verdadera, no la dan por válida y las quieren quitar, igual que quemaron muchísimos libros en el concilio de Nicea, con Constantino el Grande en aquella época. Y bueno, pues esto es un vídeo simplemente para dar un enfoque a que todo lo que podemos estudiar, leer, aún así, no nos quedemos ahí, porque a veces no es suficiente, hay que investigar, rascar, llegar a lo más profundo y todo sentir, también sentir qué es lo que sientes, qué es lo que te resuena, el porqué, ¿no? Es algo que a mí siempre me ha pasado, mis inquietudes, siempre voy un poco más allá porque no me quedo solo con lo que me cuentan y me digan, sino que me gusta investigar, porque me parece todo fascinante. Es maravilloso, ¿no? Saber y aprender, sobre todo cuando se trata de uno mismo. No hay mayor misterio que todo lo que contenemos nosotros mismos, y eso es un gran tesoro por descubrir. Bueno, espero que te guste lo que estoy compartiendo y bueno, comparte también si te ha gustado y suscríbete a mi canal Luz de Isis. Muchas bendiciones y gracias.